Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿En qué caso se debe reintegrar a un trabajador que fue despedido? Bueno, una pregunta muy importante, ¿sí? Y es muy importante tener claro esta situación, las situaciones de reintegro en Colombia. Muchas personas creen que todos tenemos derecho a ser reintegrados por cualquier situación y no, ¿sí? El reintegro laboral solo se da en unas situaciones puntuales y específicas que la ley nos ha dado previamente. ¿Qué es el reintegro laboral? El reintegro es cuando una persona le terminaron el contrato, ¿sí? Y la persona, por una acción judicial, ¿sí? Se ordena que el empleado reciba de nuevo a ese trabajador, se declare inexistente la terminación del contrato, es como si el trabajador nunca fuera dejado de trabajar, ¿sí? Se restablece el contrato de trabajo. Eso es un reintegro, ¿sí? Es decir, la persona la despidieron y por una acción judicial el juez dice, bueno, hágame el favor, reintegra a esa persona, llame de nuevo a esa persona a trabajar, haga de cuenta como si nunca se fuera terminado el contrato y continúe en el contrato de trabajo. Eso es un reintegro. ¿Listo? La regla general en Colombia es que si, por ejemplo, a una persona se le termina el contrato o se despide de forma injusta, la regla general es que no procede el reintegro. El reintegro no procede si a una persona le terminan el contrato de forma injusta. El único derecho que tiene una persona cuando se le termina su contrato de forma injusta es el pago de una indemnización. ¿Listo? Entonces, si una persona le terminaron su contrato, no le dieron su carta de terminación, nunca supo por qué le terminaron el contrato, o es una causa que no era justa causa, o resulta que no se cumplió con las formalidades de la ley, por ejemplo, si se terminó un contrato a término fijo, no se envía el preaviso como lo ha dicho la ley, en fin. Fue un despido que no está justificado en las causales que tiene la ley. Cuando ocurre eso, ¿sí? Cuando ocurre eso, el derecho que tiene el trabajador es exigir el pago de una indemnización. Esa indemnización está establecida en el artículo 64 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Esa es la regla general, pero hay unas excepciones, ¿sí? Unas excepciones que lo ha dado la Corte Constitucional, ¿sí? En muchas sentencias y también la Corte Suprema de Justicia. Son unas situaciones, digamos, puntuales. También nuestro Código Sustantivo del Trabajo trae alguna de ellas. ¿Cuál es esa excepción? Son las personas que se encuentran en una situación especial, en una situación de debilidad manifiesta, o son personas que tienen una protección especial constitucional, ¿sí? Entonces, debido a la situación en la que se encuentran, se ha creado todo un sistema de garantía y de protección del empleo a estas personas, ¿sí? Todo este sistema de protección de estas personas se denomina la estabilidad laboral reforzada. También, digamos que la Corte Constitucional también habla de la estabilidad ocupacional reforzada. Digamos que para fines prácticos es lo mismo. ¿Sí? Esa es la estabilidad laboral reforzada, es una forma de protección y garantía del empleo a algunas personas que tienen unas situaciones, digamos, puntuales específicas. ¿De qué se trata esta excepción? Se trata de que estas personas, por estas situaciones especiales en las que se encuentran, no puedan ser despedidos o sus contratos terminados si no cuentan, uno, con una justa causa y dos, que no tengan una autorización digamos que de una autoridad pública, pues que la ley previamente ha establecido, ¿sí? Entonces, digamos que estas personas cuentan con lo que se denomina un fuero de protección, es algo que los cobija y que impide que sean despedidos si ellos no cuentan con la justa causa que les comento y con el permiso o la autorización de esa autoridad competente, ¿sí? Una persona, digamos que no esté dentro de estas situaciones que vamos a hablar ahora, antes de continuar, una persona que no esté dentro de estas situaciones, esa persona sí le pueden terminar el contrato sin justa causa. Si le terminan el contrato sin justa causa, pues lo único que se hace es pagarle la indemnización por el despido injustificado, ¿sí? Esa persona no puede solicitar el reintegro.
En cambio, en estas personas que vamos a ver a continuación, que están cobijadas o protegidas por la estabilidad laboral reforzada, estas personas, digamos que en caso de ser despedidas sin contar con la autorización del ministerio o del juez competente y sin contar con una justa causa, pues entonces la consecuencia es que se ordena el reintegro de esa persona al cargo que venía desempeñando como si nunca le fueran terminado el contrato. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son esas personas que tienen, que hacen esta, que están dentro de esta excepción, que tienen esta protección especial? Son las siguientes personas, ¿sí? Ahí vemos, está primero el fuero de salud. El fuero de salud es un fuero que protege a las personas que se encuentran con algún padecimiento médico, físico, psíquico, sensorial, ¿sí? Que le impide realizar de forma normal sus labores cotidianas, su trabajo, ¿sí? Entonces, si estas personas cuentan con estas situaciones especiales que les impiden realizar sus labores, pues entonces estas personas tienen una protección especial por parte de la Constitución, por parte de las sentencias de la Corte Constitucional y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que en este tema del fuero de salud hay cierta pues controversia respecto a si se requiere siempre un aporte perdón, un permiso al Ministerio del Trabajo o no, pero digamos que lo recomendable es que en lo posible se pida porque siempre pues puede uno estar como en ese choque. ¿Sí? Pero entonces este es el primer grupo de personas que están protegidas, que son las personas que se encuentran ante el fuero de salud. Otras personas protegidas son las que se encuentran en el fuero de maternidad. ¿Qué es el fuero de maternidad? Es una protección especial, uno, para las mujeres que están en embarazo, dos, o las mujeres que se encuentran en su periodo de licencia de maternidad o de lactancia, y tres, de los padres, ¿sí? De los hombres que tengan su esposa o su compañera permanente embarazada y que ella no trabaje. Sí, eso es una extensión que hizo nuestra Corte Constitucional en el 2017, en donde dijo, bueno, no solamente vamos a proteger a las mujeres que están en esta situación de maternidad, sino que también vamos a proteger a la mujer que depende de un hombre que trabaja. Entonces, ¿cómo la podemos proteger a ella? Protegiendo al hombre. Eso salió eso digamos, esta protección se dio en la sentencia C05 del 2017. Entonces, estas personas no pueden ser despedidas salvo que exista una autorización del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Y esta autorización pues se debe solicitar al empleador y debe demostrar que existe una justa causa para que se termine el contrato y que esa justa causa no está para nada relacionada con, digamos que con el estado de embarazo de la mujer. Listo, esos son una de las personas que están protegidas. El fuero sindical, este es un fuero que también está en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que las personas que se encuentran, por ejemplo, son miembros de la junta directiva del sindicato o los suplentes, o que estamos creando un sindicato y entonces pues, nosotros somos los fundadores del sindicato por un tiempo que el código ha establecido, pues estas personas cuentan con este fuero sindical y es que no pueden ser despedidos ni sus contratos modificados en ese tiempo. Para poder terminarles el contrato o modificarles el contrato, se necesita una autorización, pero esta vez no es, digamos, una autorización del Ministerio del Trabajo, sino que es de un juez. Tiene que iniciarse un proceso ordinario, bueno, un proceso especial ante la justicia laboral ordinaria, pidiéndole al juez que levante este fuero sindical y poder despedir a ese trabajador sindical que pertenece a una junta directiva o que está en este fuero de fundadores, ¿sí? ¿Qué pasa si un trabajador, un empleador despide y esta persona está en este fuero sindical? Pues va a ocurrir que se inicia el proceso y se ordena el reintegro de esa persona a la empresa. Y por último está el fuero por queja de acoso laboral. Resulta que nuestro artículo 11 de la ley 1010 del 2006, que es la que habla de el acoso laboral en Colombia,
esta ley indica que, pues, que las personas que sientan que están ante una situación de acoso laboral que la ley previamente ha establecido, esta persona tiene la oportunidad de presentar una queja, ¿sí? Primero hay que agotar una situación, digamos, interna ante el Comité de Convivencia Laboral y demás interna. La persona después de ello puede acudir al Ministerio del Trabajo y presentar una queja, pues, por el tema del acoso laboral. Cuando la persona presenta esa queja por acoso laboral, esa persona, digamos que cuenta con un fuero de protección de no ser despedido durante los 6 meses siguientes a la presentación de esa queja, ¿sí? Finalmente, un fuero que se me escapaba, que no lo escribí allí, es el fuero de los prepensionados. Antes se denominaba el fuero de retén social, que, digamos, nació de los servidores públicos. ¿Qué es el fuero de los prepensionados? Que cuando una persona está, digamos que le faltan menos de 3 años para cumplir los 2 requisitos para poderse pensionar, esa persona pues está con esa protección de no ser despedido, ¿sí? Hasta que la persona pues efectivamente consolide su derecho pensional, ¿sí? Entonces, todas estas personas que les estoy mencionando son las únicas, todos estos fueros son los únicos que existen en Colombia y por los cuales se puede hablar o se puede exigir un reintegro, ¿sí? Por un despido injustificado no se puede exigir el reintegro. El reintegro únicamente se da en estas situaciones puntuales que les acabé de mencionar.